Aquel que así no lo presupone se encuentra ante la disyuntiva, ya sea de considerar toda asociación de pensamientos como arbitrariedad de la mente subjetiva, ya sea de aceptar que la unidad se encuentra detrás del mundo en que vivimos y que nos obliga, de modo desconocido, a reducir la pluralidad a la unidad. En este caso, asociamos los pensamientos sin tener una genuina visión de las verdaderas causas de la conexión que establecemos. La verdad en este caso no lo estamos conociendo, nos es impuesta. Nos consideramos con derecho a llamar dogmática toda ciencia que parta de las citadas premisas, la unidad se encuentra detrás del mundo en que vivimos. Más adelante volveremos a ocuparnos de este tema. Y aquí dice, es que Steiner también está diciendo que el problema de la ciencia actual es que presupone que ya lo que uno empieza a relacionar o a entender es algo subjetivo y no objetivo. O sea, más o menos con lo que acabamos de decir antes, para la ciencia, todo lo que hace la clasificación, el intelecto, esa separación de cosas, sí es objetivo. Mientras que la razón, el uso de relacionar las cosas o el entendimiento de todo el conjunto, no es objetivo, sino subjetivo. Entonces, eso es uno de los muchos problemas, dice Steiner, de que tiene la ciencia actual, que supone que ya el raciocinio, el entendimiento, va a ser siempre por obligación subjetivo. Para Steiner dice que eso no es así. Hay ciertos razonamientos, digamos un raciocinio puro, que sí puede ser objetivo, sobre todo a la hora de estudiar en los objetos de percepción en la ciencia, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario o continúo. Bueno, voy a continuar. Toda concepción científica de este tipo tropezará con dificultades cuando se le pregunte por qué efectúa tal o cual asociación de ideas. Y es que ella tiene que legitimarse apoyándose en razones subjetivas que la mueven a buscar el vínculo entre objetos cuya conexión objetiva le sigue siendo desconocida. ¿Por qué emito un juicio si el tema que exige la interdependencia de los conceptos de sujeto y predicado no tiene que ver con mi fallo? Kant hizo de esta pregunta el punto de partida de sus trabajos críticos. En el comienzo de su crítica de la razón pura, encontramos la pregunta. Crítica a la razón pura es el principal libro de Kant, ¿no? Ahí donde más o menos se empezó como a desarrollar de manera más rigurosa lo que llamamos teoría del conocimiento o axiología, ¿no? Él es el padre de eso, ¿no? De la teoría del conocimiento moderno. Encontramos la pregunta, ¿cómo es posible el juicio sintético a priori? Esto es, ¿cómo es posible asociar dos conceptos, sujeto y predicado, cuando el contenido del uno no se halla ya contenido en el otro y cuando el juicio no es mero juicio empírico, es decir, comprobación de un solo hecho? Kant opina que este juicio solo es posible si la experiencia ya presupone su propia validez. Para emitir un juicio de esta especie es, pues, decisivo que exista la posibilidad de experiencia. Si puedo afirmar la experiencia solo es posible si determinado juicio a priori es exacto, entonces el juicio tiene validez. Mas esta afirmación no puede aplicarse a las ideas mismas. Según Kant, ellas no tienen siquiera ese grado de objetividad. Entonces esto es el punto de partida de Steiner, porque la ciencia actual se basa en estos principios de Kant, ¿no? En que todos los raciocinios ya son subjetivos. Steiner quiere demostrar y también vincular la otra forma, la otra posibilidad, que es la que utiliza Goethe, que es suponer que todo lo que hagamos con la razón, si se hace de la manera correcta, obviamente, también puede ser objetivo. O sea, uno puede tener conocimientos o raciocinios objetivos de los objetos que está estudiando o de lo que percibe, ¿no?
Por ejemplo, digamos, algo sencillo que se me ocurre en este momento es cómo Newton, digamos, fue desarrollando su teoría de la gravedad. Él con sus raciocinios se dio cuenta de que esta ley de la gravedad era universal, no solamente ocurría en la Tierra, sino que también en los cuerpos celestes. O sea, algo que se pensaba que era solamente exclusivo de la Tierra, lo volvió universal, lo volvió una ley universal. Y eso es una verdad objetiva. En ese momento no hay nadie, digamos, que diga, no, la gravedad hace que los objetos se rechacen entre sí, o que se vaya, digamos, una caída de agua, una cascada hacia arriba. Nadie, o sea, nadie le va a ocurrir eso. Siempre sabe que la gravedad tira hacia abajo, hacia el centro de masa, ¿no? Y eso es objetivo, a pesar de que no hace parte de, digamos, de un estudio de algo inmediato, de la percepción, sino que es algo que se hace por la razón, con el entendimiento, y eso es algo objetivo. Bueno, no sé si me están siguiendo lo que dice Steiner o lo que les explico yo, pero si tienen alguna duda, inquietud o comentario, perdón, me dicen, ¿no? O está más o menos entendible hasta ahí, me dicen, ¿no? Pues creo que entiendo, Santi, pero no me vaya a preguntar. Vale, vale, vale. Esto es algo un poquito, digamos, se va aparte de la antroposofía normal en el sentido de que no está hablando de jerarquías espirituales, de componentes del ser humano, pero de todas maneras, esto lo hace Steiner como ejercicio del pensamiento. Y este ejercicio de pensamiento es lo que hace posible que tengamos un correcto pensar y así alcanzarnos, digamos, en cierta manera más a lo que desea Steiner, que es alcanzar el primer grado de iniciación, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o continúo. Que tus resúmenes son muy buenos. A mí me sirven muchísimo porque pues como que cojo más fácil. Además porque es difícil un poquito, ¿no? Para mí, pero tus resúmenes son muy, muy buenos. Muchas gracias. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Igual para mí es difícil, ¿no? O sea, posiblemente yo tenga un poquito más de ventaja, no porque lo entienda más, sino porque he leído un poquito más, ¿no? Y lo he releído un poquito más que ustedes. Pero sí, realmente esto toca, a la primera leída no creo que se saque el entendimiento de una, ¿no? Hay que releer varias veces y a veces devolverse un poquito para entenderlo todo. Entonces yo creo que si lo que he entendido está bien, pues yo se los explico. Si tengo dudas, yo les digo, no, ese es mi comentario y queda sujeto a duda, ¿no? Pero hasta ahora creo que Steiner va por este lado, porque nos va a conectar más o menos cómo era que Goethe hacía sus raciocinios para la ciencia, ¿no? O cómo era su metodología, que es diferente a la de Kant, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Kant encuentra que las proposiciones de las matemáticas y de la ciencia natural pura son verdades sintéticas de esta índole válidas a priori. Toma por ejemplo la igualdad 7 más 5 igual 12 y deduce, ni en el 7 ni en el 5 se haya contenido la suma de 12. Tengo que trascender el 7 y el 5 y apelar a mi intuición empírica para hallar el concepto 12. Mi intuición empírica me lleva a imaginar 7 más 5, 12. Los objetos de mi experiencia deben avanzar hacia mí por medio de mi intuición empírica, sujetándose a sus leyes. Para que pueda haber experiencia, semejantes proposiciones han de ser correctas. Este raciocinio es el de Kant, ¿no? Y tiene un pequeño fallo que ahorita Steiner lo va a mostrar, ¿no? Todo este artificioso andamiaje mental de Kant no resiste un análisis objetivo. Es imposible que en el concepto sujeto no posea yo ningún punto de apoyo que me conduzca al concepto predicado.
pues ambos conceptos los desarrolló mi intelecto en presencia de algo que es homogéneo en sí. No nos engañemos al respecto. La unidad matemática que subyace en el número no es lo primario. Lo primero es la magnitud, repetición de x veces la unidad. Para poder hablar de unidad, he de presuponer la magnitud. La unidad es la creación que nuestro intelecto distingue de una totalidad, lo mismo que distingue el efecto de la causa, la sustancia de sus propiedades, etc. Al pensar 7 más 5, retengo en realidad mentalmente 12 unidades matemáticas, solo que no en una, sino en dos partes. Identifico fenómeno que opera cuando concibo la totalidad de las unidades matemáticas en conjunto. Y esta entidad la enuncio en el juicio 7 más 5 igual a 12. Lo mismo vale para el ejemplo geométrico aducido por Kant. En una recta finita, con los puntos A y E, es una unidad indisoluble. Mi intelecto puede formarse de ella dos conceptos, considerarla como dirección o bien como el camino entre los puntos A y B. Esto converge en el juicio. La recta es el camino más corto entre dos puntos. Todo juicio, en cuanto son conceptos, los miembros que en él se conjugan, no es sino la reunificación de lo que el intelecto había separado. La conexión salta a la vista si se tiene en cuenta el contenido de los conceptos creados por el intelecto. Esto es un poquito más de lo mismo, solo que aquí agrega dos palabras que es sujeto y predicado. Pero digamos que en teoría de la ciencia, en, digamos en los estudios de eso, ya se vuelve un poquito filosófico. En esto Steiner lo explica pues, para los que quieran, digamos, hacerle una crítica a esto que Steiner está haciendo, ¿no? A nosotros no nos interesa llegar tan a fondo, pero la idea es simplemente darnos cuenta de que todo esto, digamos, que tiene como sentido lógico en la matemática, en la geometría, no se debe tanto a que estos números sean reales en sí. De hecho, pueden ser imaginarios, ¿no? Aquí lo importante es que detrás de esto hay unas leyes que se han realizado y que dan cierto orden a las matemáticas, a la geometría. Esas leyes se hacen por la razón, por el entendimiento, ¿no? No tanto el número en sí y el operando, sino que hay ciertas leyes que operan, digamos, detrás de todo esto. Eso más o menos es como lo que Steiner quiere mostrar, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo. Ah, ya acabó. Bueno, entonces voy a leer un poquito más de este capítulo y cuando se vaya complicando paro. Capítulo 13, el conocer. Para nosotros la realidad se ha desdoblado en experiencia y pensar. La experiencia la hemos de ver desde dos aspectos. Uno, en cuanto que toda la realidad, fuera del pensar, tiene una forma fenoménica que ha de surgir como experiencia. Otro, en cuanto a la que la naturaleza de nuestro espíritu, cuya función esencial es la actividad extrovertida del contemplar, le es inherente al que los objetos que vayan a observarse entren en su campo visual, es decir, sean dados ni más ni menos que como experiencia. Puede que esta forma de lo dado no encierre la naturaleza esencial del objeto, en cuyo caso el objeto mismo requiere manifestarse primero como percepción, experiencia, para después revelar su naturaleza esencial a la actividad de nuestro espíritu al trascender esa percepción. Otra posibilidad es que la esencia ya está contenida en lo inmediatamente dado y que el hecho de no advertirla en el acto se debe a las citadas segundas circunstancias que nuestro espíritu necesita que todo se le presente como experiencia. Esto último solo existe en el caso del pensar. La primera modalidad vale para todo el resto de la realidad, al fin de comprender el pensar en su esencia íntima solo. Bueno, no sé si este párrafo con que empieza el capítulo del conocimiento se entendió. Eh, para no releerlo, yo creo que yo lo entendí de la siguiente manera. Cuando digamos una persona percibe algo, ya sea con el sentido de la vista o el oído,
mientras que no lo contemple, eso que está percibiendo puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, digamos que uno esté en un lugar y de fondo haya una música y uno la percibe y sabe que está sonando algo. Pero si uno no le presta atención, si uno no empieza a contemplar ese sonido, entonces pasa desapercibido. Pero si lo contempla, entonces ya puede empezar a entender y a usar el pensamiento para entenderlo más, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades, dice Steiner, ¿no? La primera es que apenas uno perciba, lo encuentre todo, ¿no? Y la otra es que no es suficiente con la primera percepción, sino que hay que contemplar y entenderlo para poder captar todo. Porque, digamos, Steiner dice que para Kant lo importante era la primera percepción o la experiencia, ¿no? Y que ahí estaba todo en la primera experiencia y que de ahí debería llegar todo. Fuera de eso es todo subjetivo para Kant, ¿no? Para Steiner y Goethe no. Para Steiner y Goethe la primera percepción sí es una verdad, pero no está completa, es insuficiente. La esencia verdadera del objeto está oculta y solamente se puede descubrir tratando de entenderla, ya sea por la razón o otro método, pero en este caso hablamos de la razón, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que Steiner quiere mostrar, que es una posibilidad de conocer más el objeto o lo que se percibe con el pensamiento. A nivel de objetos físicos hay mucha discusión en eso, ¿no? Y la ciencia opina como Kant, ¿no? Está a favor de Kant. Steiner está a favor de Goethe y es un poquito diferente. En la vida humana, si aplicáramos eso, esas leyes a la interacción social humana, sería muy evidente lo de Goethe y Steiner. Porque, digamos, uno sabe que cuando uno va, digamos, a un lugar concurrido, digamos, un centro comercial, uno ve muchas personas vestidas diferentes, de diferentes aspectos, y uno sabe humanamente que eso que uno ve no es suficiente. Hay que conocer a la persona para realmente saber cómo es. Hay que establecer una especie de ir más allá que la primera percepción. A pesar de que uno distinga bien la camisa, el color, cómo se viste, cómo está peinado, el color del cabello, de la piel, etcétera, el tamaño, el sexo, la edad. A pesar de que uno distinga bien eso, uno sabe que no es suficiente con la percepción. Hay que conocer más allá. Hay que entender y razonar, ¿no? Y esto debería aplicarse también en las ciencias, en los objetos inanimados o animales, aunque están animados, pero digamos, debería aplicarse también. Así como en la parte humana se entiende que la percepción no es suficiente, así debería aplicar las ciencias en las otras cosas, en las ciencias naturales. Bueno, no sé si los enredé más, pero esa es como la idea. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Santi, yo creo que esa explicación estuvo súper, que al principio sí no he entendido mucho. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces va a seguir. Va a seguir un poquito más porque me da miedo, mejor dicho, miedo no, yo sé que entre más avancemos esto se vuelve más enredado, entonces mejor avanzar de poco a poco. Entonces continúo. Es necesario que nos sobrepongamos a nuestra inhibición subjetiva, lo que en la demás realidad se deriva necesariamente del carácter de la percepción objetiva, a saber, el que la forma fenoménica inmediata haya de trascenderse para poder explicarse. Corresponde en el caso del pensar a una peculiaridad de nuestro espíritu. En aquel caso, el objeto mismo se da su forma de experiencia. En este le da la organización de nuestro espíritu. Allí no tenemos la totalidad con solo captar la experiencia. Aquí sí. En esto estriba el dualismo que la ciencia, en cuanto a función cognitiva, ha de superar. Comentémoslo.
El hombre se halla frente a dos mundos y tiene que establecer su conexión. El uno corresponde a la experiencia, que solo contiene, como ya hemos visto, la mitad de la realidad. El otro, al pensar íntegro en sí mismo, pero en el cual aquella realidad de la experiencia exterior ha de verterse para que resulte una visión satisfactoria del mundo. Si este mundo fuera tan solo habitado por seres puramente sensorios, para siempre permanecería oculta su esencia o contenido ideal. Las leyes dominarían sus procesos, pero nunca llegarían a ponerse de manifiesto. Para que esto no ocurra, se necesita que entre la formación fenoménica y la ley. Se interponga un ser que posea órganos para percibir la forma sensible sujeta a leyes y además la capacidad de percibir esas mismas leyes. A un ser así constituido tendría que acercársele, por un lado, el mundo sensible y por el otro, la esencia ideal. Y él, por su propia actividad, enlazar estos dos factores en la realidad. Muy bien, yo creo que vamos a dejar hasta allí, pero tenemos que explicar este párrafo. La idea es que, dice Steiner, que, a ver, por aquí lo vi, les da un ejemplo. Ya, si en un mundo hipotético, digamos, fuera solo habitado por seres puramente sensorios, o sea, que no tuvieran intelecto, no tuvieran cerebro para razonar, para pensar, entonces verían tal cual como nosotros actualmente percibimos el mundo, vemos las cosas, subimos las cosas, pero hasta allí llegarían. No podrían entender las leyes que hay detrás de las cosas. No podrían conocer más a fondo los objetos porque desconoce sus leyes. Em, para no repetir el ejemplo de la gravedad, voy a poner otro ejemplo. Digamos, en la astronomía, digamos, a veces digamos, se esfuerza mucho por tratar de entender ciertas leyes, como, digamos, cómo se formaron las estrellas, los planetas y nuestro propio universo, ¿no? Si fuera, si fuéramos solamente entidades que percibimos, que no pensáramos, podríamos ver todo el cosmos, ¿no? Tal cual como ahorita, con un telescopio, con satélites, ver cómo se mueven los planetas y llegaríamos hasta allí. No podríamos suponer, como lo hizo Galileo en su tiempo, Copérnico, suponer que posiblemente el Sol es el que está en el centro y los demás planetas giran alrededor, porque eso no se puede conocer simplemente con la percepción. Hay que hacer abstracción de muchas cosas, pensar y darse cuenta de eso, de esa posibilidad, de que la Tierra no es la que está quieta y los demás astros y las estrellas dan vuelta alrededor de la Tierra, sino que es otra cosa. Entonces, gracias al pensamiento, se puede encontrar la verdad tras las cosas, encontrar las leyes que dirigen las cosas de la naturaleza. Entonces es muy importante el pensamiento para Steiner, para Goethe también, ¿no? No solamente la percepción es lo único objetivo, el pensamiento va más allá de esa parte objetiva de la percepción, sino que hace que sea entendible y descubre las verdades tras el objeto, tras lo que se percibe. Bueno, muy bien. No sé si quedó claro, está enredado. ¿Qué piensan? Santi, pero ese pensamiento por lo general es subjetivo, porque uno se basa como en lo que ya ha visto, en la experiencia. Habría que hacerlo objetivo, o sea, como hacer un esfuerzo para librarse de prejuicios, o a qué se refiere Goethe Steiner con que sea objetivo. Sí, muy bien. Es un poquito difícil porque, porque normalmente, y como es lo natural, en el juicio humano a veces hay subjetividad, ¿no? ¿En qué sentido subjetividad? Porque no son pensamientos puros,
sino que son pensamientos imparciales, perdón, parcializados. Entonces, como son parcializados, no trata de llegar a la verdad, sino que forza un poquito la verdad. Y ese es el problema. Pero, por ejemplo, se puede llegar... Es que el ejemplo de la gravedad es el mejor. Porque de todas maneras, fíjense que antes de Newton no se sabía muchas cosas de esa ley de la gravedad, ¿no? Se veía que los objetos caían, pero nadie lo podía explicar. Newton fue el primero en darle una explicación que es correcta. No es completa, pero es correcta. Eso se acercó a la verdad. Muy distinto hubiera sido si Newton hubiera pensado los objetos caen porque hay unos seres inteligentes, unos extraterrestres que tienen un rayo que atrae las cosas y ellos viven en el centro del planeta Tierra. Eso sería una- un pensamiento muy subjetivo, muy parcializado a lo que está deseando que fueran las cosas, ¿no? Más adelante, pues, con Einstein sabemos que amplió el concepto de la gravedad, la explicó mejor, o sea, encontró más verdades, se acercó más a la verdad, sin decir que estaba errado lo de Newton. Simplemente hizo una ampliación de la verdad, encontró más verdades de la teoría de la gravedad. O sea, no dijo que estaba equivocado Newton, simplemente la amplió, le abrió los horizontes. Y eso mismo debería haber sucedido en la ciencia con la teoría del color de Newton. Así como Einstein mejoró la teoría de la gravedad con la teoría de la relatividad y la ciencia lo aceptó, debió pasar con Goethe con la teoría del color. Goethe simplemente amplió la teoría del color de Newton. Para Newton, simplemente la luz se refracta en diferentes colores, ¿no? Diferentes frecuencias, dando los colores que conocemos, ¿no? Para Goethe no. Dice Goethe que ese experimento está solamente para cierto distancia. O sea, la refracción de la luz saca arcoíris solamente en determinada distancia. Si uno hace el experimento más alejado, ya no saca esos colores, sino algunitos. Entonces, Goethe se dio cuenta de eso, o sea que el experimento de Newton en el cual sacó su teoría del color solamente era para un determinadas variables, ¿no? Fijas, no era una ley universal. Pero todo el mundo, hasta ahora inclusive, piensa que sí, que la refracción de la luz da los colores. No es así, porque eso solamente da en determinada distancia. A mayor distancia no se ve esa refracción. Y Goethe la observó y se dio cuenta de eso. Entonces, Goethe amplió la teoría del color. Ahí además le dio otras cuestiones que tienen que ver con lo que se percibe, ¿no? Pero eso es secundario, porque he visto muchos ensayos que hablan de la teoría del color de Goethe y dice que es muy valiosa, pero porque le dio la parte de la psicología humana. Eso es secundario. Lo principal es que demostró que el experimento de Newton solamente se daba en ciertas condiciones, no en todas. Y eso no lo dicen en la ciencia. Incluso en muchos ensayos dan a entender que el Goethe está bien, pero por la parte psicológica y no por la otra parte, la de la experimentación. Entonces eso es importante. Entonces con Goethe, con sus pensamientos, su reflexión, no dijo que estaba mal la de Newton, simplemente la amplió, la mejoró, la teoría del color. Así como Einstein amplió y mejoró la teoría de la gravedad de Newton. Entonces, eh, bueno, creo que no he contestado puntualmente lo que me preguntaste, Kate. La dificultad consiste en que uno a veces impone parcialmente lo que desea, sus pensamientos, y no son, y lo que quiere Steiner y Goethe, no sé si ya lo dijo o lo dice más adelante, Kate, es que uno debe dejar que funcione el pensamiento de manera natural, de manera imparcial, porque así es que se descubren las leyes. Si uno trata de imponer ciertos deseos
en lo que quiere, lo que está percibiendo y pensar, puede llegar a sofismas por, por meter sus deseos personales en la percepción y en el pensamiento. Entonces, lo que quiere Steiner y Goethe es que en ese pensamiento debería hacerse de la manera más natural e imparcial. Ahí ya creo que te contesté, Kate. No sé si enredé o está claro. No, sí, sí, está bien, Santi. Sino que complicado, ¿no? No siempre intenta imponerse. Claro, claro, claro. Así es. Por ejemplo, voy a aprovechar y, bueno, yo creo que podemos dejar allí la lectura para no avanzar más, pero voy a aprovechar para mostrarles, según esto, un ejemplo de la ciencia actual, más que todo en la biología. Como ustedes bien lo saben, no se sabe en este momento cómo empezó la vida en la Tierra. La ciencia tiene, así como más posible, dos teorías. La primera es que la vida se formó así por el azar en la superficie del agua. Y la otra posibilidad es que la vida se formó en las profundidades de los océanos, las profundidades del agua, ¿no? En este momento, la mayoría de los biólogos, la gran mayoría, está a favor de esta segunda opción, de que se formó en las profundidades del agua, allá donde hay termales submarinos, ¿no? Pero ¿por qué ese afán de que sea que apareció la vida allá en las profundidades? Porque de esta manera, indirectamente, hacen posible que haya vida en otros planetas donde no haya suficiente energía solar. ¿Sí? Entonces, fíjense que actualmente son poquitos planetas que se han descubierto que tienen las características para que haya, digamos, vida, no, vida no, para que haya las condiciones de, digamos, de energía solar, bueno, de energía de las estrellas, em, y que haya agua líquida gracias al calor de la estrella, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Son poquitos los planetas que tienen esas características. Que esté en una distancia correcta para que si llega a haber agua sea en formato líquido debido a la distancia de la estrella, ¿no? Pero se sabe que puede haber agua líquida sin que haya, digamos, cercanía a una estrella, ¿no? Que no esté por la temperatura de la estrella, sino por otros efectos, por ejemplo, fuerzas de marea. Actualmente en Saturno y en Júpiter hay ciertos satélites que están muy alejados del Sol, que no debería haber agua líquida por la temperatura solar, sino que hay agua líquida porque hay mucha temperatura por la fricción, ¿no? Por los efectos de marea. Actualmente en Calisto, un satélite de Saturno, ocurre eso, y en otro satélite de Júpiter que no me acuerdo el nombre, se ha encontrado que hay agua líquida, ¿no? Pero por los efectos de marea, no porque esté cerca a la estrella, ¿no? A nuestro Sol. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya se vuelve exponencial la posibilidad de vida, quitando la estrella, ¿no? El calor de la estrella, ¿no? Entonces así favorece que haya vida en otros planetas fácilmente. Pero eso es un sesgo para poder decir que sí hay mucha probabilidad de que haya vida en otros planetas y en otros sistemas estelares. La realidad es que se necesita el Sol para que se formen muchos compuestos. No solamente para que haya agua líquida, sino para que se formen muchos compuestos. Y yo explico otras cosas más. Pero a pesar de eso, los biólogos, la mayoría de los biólogos actuales prefieren esa teoría por lo que les digo y no aceptan que es por eso. Porque así es una manera de mostrar que es facilísimo crear vida en cualquier lugar del universo y no en unas condiciones especiales como el planeta Tierra. Bueno, no sé si los enredé más, pero esa es como la idea, ¿no? Que uno a veces parcializa los pensamientos y saca ideas cerradas, ¿no? Bueno, perdonen si metí algo de ciencia y un poquito enredado, no tiene nada que ver con Steiner. Muchísimas gracias. Uy,
No, Muy sí, buena la... sentí muy bueno. Ok, bueno, me alegra mucho. Yo creo que podemos dejar allí, porque realmente ya me da cosa leer más, porque sí es mucha información, mucho que reflexionar sobre esto. Bueno, entonces, no Sí, sé. estoy de acuerdo. Ok, bueno, me alegra mucho. Feliz noche Muchas gracias. a ustedes por Dale, participar. gracias. Gracias, Chao, nos Bueno, Santi. vale, vemos. chao, chao, Catherine, está bien, Chao. Feliz chao. noche. Bueno, feliz noche para todos, que estén bien. Chao.